al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, continuemos. Gloria al Señor. Empezamos la segunda carta a los Filipenses. Y esta segunda carta, entonces, nos está hablando, nos está enfocando en lo que es el día del Señor. Es una carta más corta que la primera carta, solamente tiene 3 capítulos. Y en estos 3 capítulos, lo que se ocupa del apóstol, decíamos nuestra semana pasada, el jueves, decíamos que lo que se ocupa el apóstol es en clarificarle a la iglesia en Tesalónica y también a nosotros hoy acerca del día del Señor. Así que cuando seguimos abordando la carta no podemos perder de nuestra mente, nuestra memoria, de nuestra vista ese objetivo de la carta. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, la admiración que expresa el apóstol en el primer capítulo a la iglesia en Tesalónica, porque su fe va creciendo. Aleluya. Estas realidades que vivimos no es para que la fe mengue, sino para que la fe crezca, para que la fidelidad crezca, para que el perfeccionamiento en Jesucristo entonces acelere el paso, porque el Señor Jesucristo está a las puertas. Aleluya. Cuando uno mira estas cartas, y claro, todas las cartas paulinas en sí, el apóstol Pablo como habla de la aparición, de la venida del Señor por su iglesia como algo inmediato, ¿verdad? Y por eso este capítulo 2 entonces cierra en una visualización que el apóstol hace de lo que será ese encuentro nuestro de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo. Y solamente repasemos allí esos últimos versos del 10 en adelante. Entonces dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en santos, para ponerlo en nosotros ya de una manera literal, para glorificarnos a nosotros y poder así estar con Él en la gloria eterna, en el resplandor, en el fulgor, en la plenitud de su esencia, en el lugar de su morada. Así que Él nos revestirá de esa gloria con la cual Él, aleluya, está revestido para tenernos con Él y lo podamos admirar, dice en segunda medida, ese verso 10, o sea, lo podamos ver cara a cara en nuestra nueva participación de cuerpo, porque ya nuestro cuerpo no será este cuerpo humano físico y como dice el apóstol, hermanos, ni la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. Así que cuando estemos allá, ya no habrá carne, no habrá sangre, pero tendremos un cuerpo que Él nos dará y es un cuerpo espiritual, un cuerpo semejante a los ángeles que están con Él también en gloria. Gloria al Señor Jesús. Y vamos entonces concluyendo ese repaso corto de este primer capítulo y decíamos entonces que en este primer capítulo hay una inquietud que se va a puntualizar en el capítulo 2 y parece ser entonces que los hermanos tienen una confusión y a ellos les parece que el día de Cristo, que el día de la aparición, de la venida del Señor es inmediato. Incluso los estudiosos dicen acerca de esta carta
que aún los hermanos tal vez estaban descuidando sus deberes, sus obligaciones, porque la convicción que la palabra apostólica les sembró de la venida, de la aparición de Jesucristo por su iglesia, en esa inmediatez, ellos creían que ya tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo en la vida práctica, en la vida humana, en la vida de lo normal, del día a día, de cada día, ¿verdad? Y esto nos sirve a nosotros hoy para que alguno también no se vaya a confundir ni se vaya a dejar confundir. Nosotros seguimos viviendo la cotidianidad en este cuerpo humano sobre esta tierra, pero estamos con la maleta lista, porque nosotros que entendemos la palabra de Dios, Dios nos ha venido revelando los tiempos, y al entender, al comprender los tiempos, sabemos con toda seguridad que el Señor nuestro está para aparecer en las nubes de gloria. Así que el capítulo 2 comienza precisamente en ello. Dice el verso número 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces, esto está ligado a otras formas de los eventos que la Biblia nos habla, nos enseña para la reunión de la iglesia con el Señor. Y este término que usa aquí, la venida de nuestro Señor Jesucristo, es un término que debemos entender que es hablándole a la iglesia. Aleluya. Y dice nuestra reunión con Él: os rogamos, hermanos, os rogamos. Ese ruego allí surge por algo. Hay una razón de la rogativa, y precisamente el verso 2 está tratando de clarificar el porqué de la rogativa. Y dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y hermanos, en esto yo he estado reflexionando, y precisamente hay que entender que allí había algo que estaba desviando la fe de los hermanos. Había algo que estaba desviando la enseñanza apostólica, los fundamentos doctrinales. Y los hermanos parece que estaban prestando oído a ciertas cosas por allí. Y el apóstol dice: no se dejen mover. Bueno, por lo menos no fácilmente. Que cualquier cosita por allí los mueva. Mis amados hermanos, estos días, con tanta cosa que está por ahí andando en la internet y todas las ocurrencias de personas que aparecen con iluminaciones y con mensajes de Dios y con voces que han escuchado, y que tristemente los hermanos le prestan tanta atención. Es muy triste eso, amada iglesia. Y cuidado, por lo menos fácilmente no se deje mover, no vaya haciendo y no vaya creyendo lo que por ahí se está diciendo, por aquí y por allá. Yo sigo aferrado a lo que he creído, porque yo aquí no estoy por asustado, yo aquí no estoy por miedo. Hermano, y si hay que morir hoy, pues uno tiene que estar listo para morir hoy. ¿Cuál es el problema de andarle huyendo tanto a la muerte? Si para nosotros la muerte debemos entender bíblicamente
que es una victoria. Y también gloria a Dios por cada día que nos da. Y nos quiere dar 50, 60, 80, 100 años, más de 100 años. Gloria a Dios, aleluya. Si Él todavía, por amor de los que desea salvar, va a esperar un poco más. Bueno, gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor por eso. Pero dice, por lo menos no se dejen mover fácilmente. Tengan cuidado, porque por ahí, por cualquier cosita, pueden perder la cita que tenemos. Alguien puede perder la cita que tenemos de reunirnos con nuestro Señor Jesucristo. Poderoso es el nombre del Señor Jesús. Así es de que, por ello, más adelante vamos a tomar algo que nos quiere el apóstol, que nosotros revisemos. Yo creo que lo que nos pone allí de presente es para que nosotros revisemos algunas cosas que tal vez no tengan claridad en nuestra vida. Y dice el verso número 3, nadie os engañe en ninguna manera. O sea que pueden haber diversas maneras cómo Satanás puede desestabilizar a alguien de la fe. Cómo Satanás puede hacer que alguien en un momento hasta apostate de la fe, porque a eso es que se va en un momento a referir el apóstol. Y siempre esto lo está diciendo para que sigamos escapando de ese día del Señor, del día de la ira de Jehová, para que nos mantengamos en esta bendición, en esta oportunidad, en esta salvación que Jesucristo nos ha dado. Es que ya la tenemos en la mano. Ya la tenemos en la mano. La revelación del Señor. Todo ese cuerpo doctrinal que hemos aprendido por la gracia de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? El día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Oiga, mis hermanos, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Esto es con nosotros. Y por eso empezó diciendo que es una rogativa para que los que tenemos esta hermandad, por esa paternidad a la que hemos acudido, a la que hemos aceptado, de que el Señor sea nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Entonces dice, no pierdan eso, porque hay algo antes de que venga el día del Señor. Entonces vendrá la apostasía. Entonces, la apostasía, ¿por qué se da? Se da, hermanos, especialmente por no conocer bien quién es Jesucristo. Por no entender clara y puntualmente la salvación que tenemos. Por no entender doctrinas mínimas que deben estar en nosotros, como lo que hemos compartido en un momento pasado, que estábamos enfocándonos en algunos apartes de Hebreos. Y entonces yo quiero retomar un momento Hebreos capítulo 6, que allí nos explica muy puntualmente lo que es la apostasía y el perfil del apóstata. Pero note usted que, como siempre he insistido, si quiere entender claramente, interpretar bien la palabra, hay que leer completo. Cuando no se lee completo y se entresacan versos de un texto, de un contexto, sin conocer el pretexto, el postexto, entonces se cae
en interpretaciones erróneas. Cuando se llega a la explicación de la apostasía aquí, habría que leer, estamos en el 6 de Hebreos y el verso número 1 y el verso número 2 y 3. El verso 1 al 3. Esos 3 versos habría que leerlos antes de leer lo que es la descripción de la apostasía aquí en Hebreos. Entonces, si usted lee esos 3 versos, va a encontrar que lo que está diciendo es que nadie crece, nadie avanza, nadie se perfecciona en el camino de Jesucristo, en la salvación, en el conocimiento, si no entiende estas doctrinas mínimas, básicas, que lo llama el apóstol los rudimentos de la doctrina de Cristo. Así lo llama el escritor a los hebreos, los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son? Entonces, arrepentimiento, fe en Dios, bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. El que no tiene la claridad de esta base, corre el peligro de ser engañado por los vientos de doctrinas, de creencias que hoy día están populando, y más con este asunto de las redes, el WhatsApp, los mensajes. Y qué tristeza que un hermano, una hermana, un amigo, una amiga se vea enredado en creer esas cosas antes que creerle a Dios. Olvidar en un momento y por allí por miedo, temores de yo no sé qué, enredarse en obediencia a los hombres y descartar la obediencia a Dios. Creer en los hombres y dejar de creer en Dios. Dejar de creerle a Dios para creerle a los hombres. Por ahí viene la apostasía. Así que en esta hora ya abordemos en sí lo que es allí la descripción de la apostasía, porque lo que esta segunda carta, este capítulo 2 nos está advirtiendo es en sí, cuídese, guárdese, mejor usemos el término guárdese de apostatar de la fe. En estos tiempos que soplarán cosas por un lado y por otro, guárdese de irse, de quitar la mirada del Señor Jesucristo, porque perviertan su fidelidad, su avance en Cristo, obedeciendo a doctrinas y a mandamientos de hombres, que con palabras muy elocuentes convencen. Y es triste que nos dejemos convencer. Miremos la descripción que hace del apóstata. Empieza con una puntualidad, con una aseveración vertical. ¿Cuál es esa aseveración vertical? Porque es imposible, hermano, hermana, amigo, amiga. Pero esto especial y puntualmente es con la iglesia. Pero los amigos que ya están conociendo a Jesucristo, apréndalo desde ya. Es imposible que los que una vez, 1, fueron iluminados, 2, gustaron del don celestial, 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 4, gustaron de la buena palabra de Dios, y 5, de los poderes del siglo venidero. Es imposible. Voy a tratar de ampliar cada una de estas partes en una breve explicación. Es imposible que los que ya hemos tenido la revelación de Jesucristo, es imposible que los que hemos recibido el regalo celestial, la gracia, el perdón de los pecados, la liberación del pecado, es imposible
que los que fuimos hechos participantes del Espíritu Santo, que hemos tenido la experiencia de la glosolalia, de hablar en otras lenguas. Es imposible, ¿qué más? Que los que gustaron la buena palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo has sido enseñado en la palabra? ¿Qué enseñanzas has recibido? Por misericordia de Dios, qué varones de Dios, qué siervos de Dios te han enseñado la palabra. Los que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, los dones, las virtudes del Espíritu Santo. Entonces es imposible que sí, recaen creyendo mandamientos y doctrinas de hombres, uniéndose a prácticas que los hombres aluden de una manera espiritualista, de una manera corrupta espiritualmente. Es imposible que sean otra vez, vamos aquí en el verso 6, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. No hay oportunidad para el arrepentimiento. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Así que la apostasía es algo muy serio a lo que hay que prestarle atención. Y hay que prestarle atención porque esto viene contra la iglesia. Esto viene contra los hijos, las hijas de Dios. El diablo está como león rugiente buscando a quién devorar, a quién sacar de esta seguridad de la vida eterna que estamos en Jesucristo. El diablo está como león rugiente y note que él se disfraza de león. Él es un imitador por excelencia, porque el verdadero león es el que es el Señor de toda la tierra y es el león de la tribu de Judá. Y por eso la Escritura puntualiza que él está como, porque él no es. El verdadero león es el Dios, el Padre eterno del universo. Pero él está para devorar ¿a quiénes? A los que tenemos este precioso regalo de la gracia, de la salvación, de la promesa de la herencia de la eternidad, de la morada con Jesucristo nuestro Señor. Así que hermano, hermana, no os conturbéis, dice el apóstol, no os dejéis mover por lo menos fácilmente. Oiga hermano, por lo menos fácilmente, no se dejen mover, porque una de las cosas que han de suceder antes de que el Señor venga por su iglesia, aparezca por su iglesia, una de las cosas que han de suceder es que tristemente algunos, y puede ser que muchos, apostatarán de la fe. ¿Cuántos en medio del miedo por cualquier situación como la que ahora mismo se está atravesando, entonces harán algo en contra de su fe, en contra de Dios, creyendo a los hombres antes que a Dios? Así que la apostasía se ha de dar antes que el Señor aparezca por su iglesia y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es sujeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Antes de que todo esto ocurra, ya el hijo de perdición
El anticristo estará, pero todavía no se dejará ver. Y dice el verso número 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No es cuando Él quiera, sino cuando el Señor ha establecido que será la manifestación del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Es en ese momento, en ese tiempo y hora. Y lo que sí es que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay ¿quién? Singular. ¿Quién al presente lo detiene? Hasta que Él, ese quién es Él, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Termine la gracia, termine su plan, termine su propósito, llegue al fin de la oportunidad que nos ha brindado a toda la humanidad para salvarnos del día del Señor, del día de la ira, del día grande de Jehová. Poderoso es el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando Él termine la gracia, dice el verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu, o sea, con el aliento de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Mire la grandeza, la magnitud de Él, que dice no necesita mover un dedo de la mano para destruirlo, para ya borrarlo del todo, para ya llevarlo a su fin, sino con el aliento de su boca, con el aliento de su boca y con el resplandor de su venida. Inicuo, sigue describiendo al anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Oiga, mis amados hermanos y del Señor Jesucristo, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso vendrá un espíritu engañador, un espíritu falso, y ellos verán milagros y ellos verán señales y dirán, este es, y así obra Satanás, haciendo creer hoy para llevar a la apostasía a hijos, a hijas de Dios, y diciéndole, esto es el poder para esto, esto es el poder para aquello, esta es la manifestación. Si usted tiene fe, hágalo. Hermano, hermana, tenga cuidado. Por amor de Dios, tenga cuidado. No se deje engañar fácilmente, por lo menos. Oye, por lo menos detente un momento antes de obedecer la voz de Satanás y dejar de obedecer la voz de Dios. Detente un momento para pensar, para meditar, para consultar con Dios, para pedir orientación. Cuidado, hermano, hermana. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra, verso número 11, dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso. Ahora hablando a los que no quisieron creer. Este evangelio será predicado en todo el mundo. Oiga, qué interesante esto que pasó y está pasando globalmente. Qué interesante. Qué impulso, qué empuje que el Señor nos ha dado para que el evangelio, hermano, retumbe en los cuatro vientos de la tierra.
en todos los idiomas, porque el Señor ha permitido en este tiempo que estamos atravesando global, que en todos los idiomas la gente sepa en los 4 puntos cardinales y en la redondez de esta tierra, sepa que esta es la palabra del cumplimiento de lo que Jesucristo y sus santos profetas dijeron acerca del día de su advenimiento y el juicio y todos los eventos finales sobre la tierra. Será predicado el evangelio en todo el mundo. Yo creo que hoy, hermanos, tenemos que entender que eso se está cumpliendo. Al pie de la letra. Se está cumpliendo. Vamos hacia el final de este capítulo. Entonces dice, y vamos en el 11, por esto Dios les ha enviado un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados con los que no creyeron la verdad, con los que no creyeron a Jesucristo, sino que se complacieron en la injusticia. Verso 13. Pero nosotros, vuelve a retomar la iglesia. En este caso, la iglesia allá en Tesalónica. Y hoy en día podemos decir lo mismo, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros. Este día podemos decir, y permítame parafrasear y personalizar estas palabras del apóstol Pablo. Aleluya. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, iglesia de Bosa Paraíso, iglesia del Señor Jesucristo, en cualquier lugar del mundo. Debemos dar gracias por vosotros. Aleluya. ¿De qué? Aleluya. Damos gracias por vosotros. Damos gracias respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, de que estábamos predestinados desde el principio y que cuando llegó el momento de nuestra existencia, nosotros entendimos que Dios nos llamaba por su evangelio y atendimos al llamado de Jesucristo. Atendimos la voz cuando Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Somos, hermanos, muy privilegiados de haber querido, de haber sentido atender la voz de Dios para salvación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Entonces sigue diciendo la palabra, escogidos desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nos ha santificado el Espíritu de Dios, la obra de su Espíritu que nos ha hecho aptos para tener comunión con Jesucristo, para ser cercanos a Él, para ser restituidos a la participación gloriosa con Él. Aleluya. Santificación del Espíritu y la santificación de la verdad, o la santificación en la verdad. Aquí tenemos la verdad de Dios. Aquí está la verdad de Dios. Hermano, no nos salgamos de aquí. No nos salgamos de la palabra que nos ha sido enseñada. ¿Por cuánto tiempo tal vez? A algunos. Otros empezando en esta fe, en la verdad. Verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nadie será glorificado por otro medio, sino que hay que seguir la ruta del evangelio.
Hay que caminar en la obediencia del Evangelio, y la obediencia del Evangelio de Jesucristo nos va a llevar a la gloria eterna, a la glorificación para la eternidad. Verso número 15. Así que, hermanos, va a cerrar el capítulo. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte, envuelva vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. El propósito, entonces, la claridad de este capítulo 2 está en la apertura del capítulo y en el cierre del capítulo. No nos dejemos mover. Cuidado con la apostasía. Cuidado con el engaño de Satanás. Cuidado con cualquier cosa que aparezca en el camino que nos quiera mover de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Entonces el apóstol dice, ahí en la 1 Corintios 10 y el verso número 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pensamiento que estemos firmes. Yo sé que tú también estás en el pensamiento de estar firme, de mantenerte firme en Jesucristo. Dice, mire que no caiga. Mire bien que en el caminar no haya por allí una cascarita que te haga resbalar. Mire bien para que no se caiga. Pablo le recomienda al hermano Tito en la carta, en su 2 capítulo y el verso número 1, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que el predicador debe predicar. No que está de acuerdo con la sana doctrina, con la verdad de Jesucristo, con la palabra profética más segura que es la que tenemos. Esta palabra que nos ha sido encomendada para ser enseñada. No podemos hablar de otra cosa. Cuando de lo espiritual se trata, no se trata de conceptos, ni de criterios, ni de pareceres. Se trata de lo que está escrito. Porque lo que está escrito, escrito está. La 2 de Juan, el capítulo 1, el verso 10 y 11 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, lo que está aquí en la palabra, no la recibáis, no lo recibáis, en casa. No le deis entrada a casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa. Mire lo que está diciendo. Participa en sus malas obras. El tomar otras doctrinas, otras creencias, otros fundamentos diferentes a los que Jesucristo nos ha enseñado mediante su palabra es una mala obra. Y el que oye aquello contrario a la palabra y peor lo hace, participa de estas malas obras. Y puede llegar al punto de apostatar de la fe. Terminemos con 2 cosas que queden allí como una conclusión. Hermanos y hermanas, estemos firmes en la doctrina
de Jesucristo el Señor. Y 2, es inaceptable que seamos vacilantes en la fe de Jesucristo, porque esta es la verdad y nada más que la verdad. Gloria a Dios. Qué preciosa palabra. Qué preciosa palabra. Donde el Señor nos tiene lo que nos ha dado, lo que nos ha enseñado, es para que escapemos de ese día que es el día del Señor, el día de su ira. Para que ese día llegue, o mejor digámoslo así, cuando ese día llegue, nosotros ya hemos salido. Pero hermano, no se vaya a quedar por fluctuar en la verdad, por fluctuar de la sana doctrina, por creer en mandamientos de hombres, en doctrinas de hombres y alejarse de la revelación que hemos recibido. Porque esto que hemos recibido, lo hemos recibido por revelación. Demos gracias a Dios. Quedémonos con la palabra. Quedémonos con Jesucristo. Quedémonos con la doctrina que hemos aprendido por la palabra de Dios. No olvides que esta doctrina ha sido confirmada con manifestaciones del Espíritu Santo, que ha traído lenguas, que ha traído dones, que ha traído hechos poderosos entre nosotros. Y sabemos que estamos en la verdad porque hemos visto el poder de Dios obrando entre nosotros con milagros, prodigios, sanidades, liberaciones de los que han sido posesos por demonios. Todo eso es demostración que estamos en la verdad, en la verdadera doctrina, en la doctrina de Jesucristo el Señor. No se deje mover de ahí. Por lo menos, dice el apóstol, no se deje mover fácilmente. Demos gracias a Dios. Poderoso Jesús, eterno Dios. Gracias por tu palabra.